bien bonito, que es en qué trabaja un criminólogo. ¿Sí? Hay muchos jóvenes queriendo estudiar criminología y no saben qué carajo van a hacer cuando se gradúen. Muchos creen que van a levantar muertos, otros creen que, a ver, ¿qué otras cosas creen cuando le dicen criminología? A ver, que crean los jóvenes. Que van a estar en operativos, en allanamientos, van a poder portar armas de fuego, ¿qué más? La escena del crimen es lo que más llama la atención. Cuando dicen criminología y ven que en la ULA dan criminología, no, yo coloco esa opción y por allá me voy. Porque he trabajado en casi todos estos ámbitos que hoy vamos a ver. Y por eso les puedo contar con facilidad y sin ningún libro en la mano. Hay profes que tienen que tener el guión en la mano, ¿verdad? Irles dictando y tener el libro o hacer diapositivas para poder dar la clase. No, yo sí, pues he tenido el privilegio de trabajar en cada uno de esos ámbitos. Les voy a contar qué hace un criminólogo en los organismos policiales. ¿Qué hace el criminólogo en un organismo policial o en un organismo de seguridad? Bueno, podemos apoyar en el diseño de patrullajes, ¿sí? Diseño de patrullaje, lo pueden ir anotando ahí al ladito del ítem número 1, diseño de patrullajes, diseño de políticas de seguridad. Claro, por lo general cuando es en el ámbito policial es a nivel local. Vamos a decir, bueno, está incrementándose el delito en la urbanización Palacio Fajardo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que hacer un operativo de patrullaje, hay que incrementar la vigilancia comunitaria, hay que crear un plan policía comunidad, hay que a veces hay lugares donde ni siquiera existe un comando policial. Bueno, si se incrementa la delincuencia, hay que crear un comando policial en esa zona. Hay que dotar más patrullas porque no hay patrullas para cubrir. Recuerdo mucho cuando se creó, o cuando empezó a poblarse Ciudad Tabacare. Cuando empezó a poblarse Ciudad Tabacare, allá no habían comandos de seguridad, pero entonces apartaron toda la zona donde vivían los contratistas, los chinos, los que lo construyeron. Cuando ellos se van, esa zona queda vacía y deciden, pues en reuniones que tuvimos, deciden instalar allí el comando de la Guardia Nacional para poder llevar seguridad o por lo menos presencia de organismos de seguridad al sitio. Y eso es parte del trabajo del criminólogo, realizar propuestas para mejorar la efectividad del trabajo policial. Una cosa muy importante, cuando les digo ámbito policial, no estoy hablando solo de policía, estoy hablando de todo lo que es el sistema de seguridad ciudadana, que puede ser Guardia Nacional, puede ser la policía, puede ser el 6CPC cuando hace labores preventivas. Cuando hablo de la polis, sí, lo que han visto ya Derecho Romano, no sé si ya vieron Derecho Romano, ¿no? Bueno, cuando vean Derecho Romano van a aprender algo que se llama la polis. La polis es un concepto que habla de la ciudad, ¿sí? Significa eso. Entonces, el término policía proviene de cuidar la ciudad. Entonces, en general va a cubrir cualquier organismo que preste patrullaje. ¿Ok? Bueno, también en ese organismo policial podemos apoyar en la sala situacional donde se llevan las estadísticas delictivas. Particularmente me tocaba pues analizar los números, hacer el informe semanal para que luego el director fuera a los medios de comunicación y pues hiciera su reporte. En ese tiempo lo hacíamos mucho con el general Casio. También cuando empezó, no sé si escucharon algo que se llamó CONARREPOL, Comisión Nacional para la Reforma Policial, que empezó el cambio de uniforme, que cambiamos de uniforme caqui a uniforme azul, que se prohibió el uniforme táctico para patrullajes normales, no se permitía solo para grupos operativos. Todo ese conjunto de decisiones, eso fue parte de un grupo de criminólogos que trabajaron en Caracas para el ámbito policial y bajaron directrices para todos los estados. Eso es ámbito policial. Ver cómo hacemos para que esos organismos de seguridad
presten un mejor patrullaje, una mejor, mejor despliegue, sí, por toda la comunidad. Sabemos que no se cubre la totalidad de la población, sí, para patrullaje, pero la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene una fórmula que por lo menos 2 policías por cada 100.000 habitantes. Entonces, en base a eso, se calcula cuánto debe ser el pie de fuerza o la cantidad de funcionarios que debe tener un organismo policial. Revisen allí si anotaron. Diseño de políticas de patrullaje, análisis de estadística, de índice delictivo, en el número 1, todo lo que les mencioné. El ámbito judicial. Bueno, en el ámbito judicial tenemos lo que es la fiscalía o el Ministerio Público. Dentro de ese Ministerio Público hay una oficina de atención a la víctima. El que ha ido a la fiscalía pues la ha podido ver en la planta baja, o cuando vayan a prácticas pues también van a estar por allí. Todas las fiscalías a nivel nacional tienen esa oficina, y todos los cuerpos de policía también tienen la oficina de atención a la víctima. Y hay un lineamiento a nivel nacional que los organismos públicos tengan también oficina de atención al público. Esa no sé si la han visto cuando van a pagar la luz, el agua. En casi todas las instituciones está esa oficina. ¿Para qué? Bueno, para escuchar los reclamos, las solicitudes de las personas. Dentro de lo que es el ámbito de la seguridad ciudadana, la oficina de atención a la víctima se encarga de escuchar la forma como la persona que ha sido víctima necesita o pide que sea resarcido ese daño, ¿sí? En el ámbito judicial hay una gran falla en Venezuela con respecto al trabajo de criminólogo. Pues no es tomado en cuenta con la seriedad necesaria su trabajo como perito, como experto. Si el criminólogo lo preparan como experto en perfilación criminal, ¿por qué no es tomado como una ficha fundamental por lo menos vamos a suponer los casos de homicidio, ¿no? Entonces, ¿quién hace la perfilación criminal? Se preguntaron ustedes. Entonces, si no es el criminólogo, lo cubre el criminalista. Y sabemos muy bien que el criminalista tiene otras funciones muy diferentes para lo que es la parte técnica de la escena del crimen, ¿sí? Pero si es la parte psicológica, psicocriminal, debería ser el criminólogo. Y se entiende en países donde no exista la carrera, pero en un país donde se forman criminólogos, pues debería ser tomado en cuenta, porque si no, entonces hay una falla entre lo que planifica el CNU, el Consejo Nacional de Universidades, y lo que se aplica en la realidad. Si yo en la universidad estoy formando criminólogos, entonces ¿por qué no le doy el campo de trabajo necesario dentro del organismo judicial? Hoy tenemos un invitado en nuestra clase, porque nuestra clase de hoy es netamente sociológica, como estábamos hablando tras cámara. Hoy vamos a hablar sobre el proceso social de criminalización. ¿Será que la sociedad tiene algo que ver en lo que es la definición de quién es delincuente y quién no es delincuente, entre lo que es delito y lo que no es delito? Vamos a ver eso con nuestro profesor, doctor Nelson Enríquez, doctor en gerencia avanzada, lo cual nos lleva a saber que él maneja muy bien todo lo que es el tema de las instituciones, y como es sociólogo, uno enfoca su doctorado hacia lo que uno estudia de pregrado. Entonces las instituciones sociales, como la familia, la escuela, lo que vimos en los grupos pares, ¿recuerdan? Del control social. Eso es lo que vamos a intentar ver, cómo esos grupos definen lo que es delito o lo que no es delito. Gracias, profe. Sí, buenos días a todos. Bueno, de todo, fíjense que este título dice ahí proceso social de criminalización. Y es el típico título que cuando vamos a los libros podemos encontrarlo enfocado de diversas maneras. O sea, no es de esos conceptos que es una cosa igual en todas partes, sino que depende del autor, puede enfocarlo, es muy abierto, porque es un título que da para analizar. Yo por lo menos lo llevo
a la gran pregunta: ¿el delincuente nace o se hace? ¿La sociedad es víctima del delincuente o primero es la creadora victimaria del delincuente? Esas son preguntas casi que como quién fue primero, casi a esa magnitud, porque va a depender mucho del enfoque donde visualizamos y desde donde nos enfocamos para analizar la situación. ¿Qué pasa? Evidentemente tenemos el individuo y tenemos que tener en cuenta, hay dos cosas. Hay una conducta individual muy individual en el sentido más determinante del término, porque tiene que ver con tu historia de vida, porque tiene que ver con tu hacer diario, con tu historia familiar, con tu entorno social e incluso con tus condiciones bioquímicas cerebrales. Eso tiene que ver con esa parte, ¿no? Pero también no podemos olvidar que el individuo es un ser ¿qué? Social. El sum político, decía Aristóteles, ¿verdad? El animal social, el animal político. El hombre está hecho para vivir en sociedad. Y si no sabe vivir en sociedad, decía Aristóteles, hay dos opciones. O es un salvaje, se tendría que ir al monte, o es un dios, tendría que irse al Olimpo y a con Zeus, con Afrodita y todo. Pero como no es así, vivimos en sociedad. Entonces esa sociedad a su vez tiene toda un contexto histórico, político, económico, cultural, incluso climático, que va a influenciar en la conducta. Pero no en todo el mundo influye igual. ¿Ok? No en todo el mundo influye igual. Yo me acuerdo una vez conversando justamente con la profesora Lilia, y ella decía, no se fue conversando, fue una charla que tuvimos la oportunidad de compartir, y ella decía, ya que se resuelva como dos hermanos que nacen en una misma casa, que se crían bajo el mismo techo, y uno sale un asesino en serie y el otro sale un misionero de la caridad, ese día la tecnología tendría todas las respuestas. Entonces, como la misma situación generó a un delincuente y a este lo genera un misionero. Ya, lo hablamos cuando te mostré mi biografía. Me preguntaba, pero ¿cómo es posible en la misma casa? Exacto, y es efectivo, claro, pero ahí hay que acudir a un ente muy interesante que no nos lo da ni siquiera la sociología ni la criminología, sino que nos lo da la psicología. Y que yo se lo comentaba a los que vieron conmigo sociología jurídica, y es sensación y percepción. ¿Quién recuerda eso, sensación y percepción? La sensación tiene que ver con lo que captamos con los sentidos, ¿verdad? Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. ¿De qué color es la chaqueta de la profesora? Vean, negra, ¿verdad? Es una sensación que todos la estamos obteniendo. ¿Por qué? ¿Por qué sentido la vemos? Por la vista. Si alguno dijera que es azul, pues yo lo mandaría para Octiblú, ¿verdad? Que vaya, que esté aquí cerquita, porque quiere decir que es daltónico. Todos estamos de acuerdo que es negra. Eso es sensación, ¿sí o no? Ahora, si yo hago ahorita una encuesta y pregunto ¿cómo le queda la chaqueta a la profesora? Ahí vamos a obtener 20 respuestas distintas, porque ya eso es percepción. Uno va a decir que queda bonita, otro va a decir es muy calorosa, otro va a decir no es de acuerdo para estar en un salón, otro va a decir le queda mejor que la use de noche, otro va a decir le queda mal, se ve bonita. O sea, vamos a tener distintas percepciones, y eso es percepción. Y sería la respuesta del problema que acabamos de mencionar del hermano misionero versus el hermano delincuente. ¿Por qué? Están los dos hermanitos juntos, vamos a suponer que son morochos, haciendo el mismo día. Se crean bajo los mismos parámetros, les enseñan las mismas cosas, comen la misma comida. Chévere, mamá sale a trabajar todo el día. Hermano uno dice, mi mamá salía para que no nos faltara nada y mamá se convierte en suegro. Hermano 2 dice, mamá nos abandonaba todo el día. Pasa mucho. En la misma casa. Entonces, esa subjetividad viene un arrastre y queda un problema de conducta. Hay una palabra muy interesante, eso me enseñó en la clase, que se llama, y que es el verdadero secreto de la salud mental, no hay otra, es la palabra aceptación. Tienes que aceptar tu realidad, saber transformarla, saber
lidiar con ella y no anclarte. ¿Qué ocurre? Entonces, hay, la persona que realmente se afecta, se ancla a ese hecho y va a llegar a los 60 años, la mamá se va a morir y todo lo que le va a pasar en su vida es culpa de que la mamá supuestamente lo abandonaba todo el día. Y va a tener 5 divorcios encima y va a ser culpa de que la mamá lo abandonaba. O sea, él nunca va a asumir culpas en hecho. ¿Entiendes? Porque va a arrastrar. Freud hablaba de eso, lo del inconsciente. Exactamente. Exactamente, y por eso que viene la cuestión de Electra, de disputa, como el problema muchas veces de la mujer con su marido no es realmente con su marido, sino con su papá. Cuando la mujer pelea con el marido, pelea con el papá. Lo voy a ir a Sí, y el hombre busca a la mamá, también se refugia en la mamá, entonces no se enamora tanto de la muchacha, sino de la mamá en la muchacha, es una cosa muy compleja, pero eso es otro punto. Entonces entra aquí ese problema social. Y tenemos una sociedad que te va dando. Hay un autor, si el profesor aquí me ayuda, pues no recuerdo el nombre del autor, que plantea la escuela como un ambiente que propicia el delito. Eso es una de las teorías criminológicas, no recuerdo ahorita el autor. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si nosotros lo principal que nos dice es que la escuela, salud, el estudio es el que nos ayuda a prevenir el delincuente, que hay que estudiar. Eso es lo que nosotros nos dicen. El niño hay que meterlo en la escuela y eso no es mentira. Pero resulta que la escuela pues no es propicio. ¿Por qué? Porque en la escuela ocurren 3 aspectos que pueden ser muy negativos si no se trabajan bien. El primero de ellos es el etiquetado. Una teoría en la sociología educativa, por eso me dijiste que entender un poco toda la ciencia de especialidades, ¿no? En la sociología educativa se habla de la teoría del etiquetado. ¿Y qué es la teoría del etiquetado? ¿Qué es una etiqueta? ¿Qué es una etiqueta? A ver, ¿qué es una etiqueta? Normal, una etiqueta. Es como decir, ay, no, cuando hablamos en general. En general, ¿una etiqueta qué es? Para que se ¿Verdad? Para analizar, ¿por qué, cómo sabe usted si una mayonesa es Kraft o es Mavesa? La etiqueta. Una etiqueta que dice Mavesa o dice Kraft. Eso la identifica, las marca. Usted no las puede, inclusive la Kraft en tapa azul, la Mavesa tapa roja, no es publicidad, ojo, valga la cuña, dirían en radio, que se hace una publicidad indirecta. Es una etiqueta. Bueno, el problema del etiquetado es que etiquetamos no precisamente un frasco de mayonesa, sino etiquetamos a la persona. Entonces, ese niño es así. Ese es un flojo, usted es flojo, y ese es un flojo. Y al año siguiente, cuando se va de año, la maestra le dice a la otra, mira, vas a darle clase a fulanito, ese es un flojo. Eso le estoy poniendo una etiqueta. Yo acabo de hacerlo ahorita, aunque en positivo, cuando digo, mira, excelente actriz para CD. Ay, estoy etiqueta, ya ella le pone el ojo, si tiene que hacer algo de eso, con toda seguridad ya va a hacer así. Segurito, porque yo le puse una etiqueta en la frente. Pero imagínense ahora una etiqueta negativa, al punto que el problema no es que el otro lo sepa, que lo diga el otro, el problema es que la persona se lo empieza a creer. Y él toda la vida va a ser. Hacemos algo en filosofía, en la ontología filosófica, no odontología, sino ontología, que es la filosofía del ser. Aristóteles va a decir es que cuando confundimos la esencia con el accidente, trastocamos la personalidad. Y esto es muy interesante. Si confundimos la esencia con el accidente, trastocamos la personalidad. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo que define realmente a la persona, lo que es. El accidente es lo que se agrega externo. ¿Sí? Entonces no es lo mismo decir que esa persona es un ladrón a decir que robó una vez. Y dirán, bueno, ¿por qué se robó el ladrón? O sea, no. Porque puede ser que haya robado por X motivo y puede ser algo que puede quedar hasta allí. Que podemos reorientar esa conducta. Pero si nos marcamos, eso es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón, él va a ser un ladrón. Otro aspecto que pasa en la escuela es que la escuela es
también es una teoría de la sociología educativa, y es que en la escuela se da lo que se conoce como la reproducción social. Un salón de clase, desde el salón del kinder hasta aquí la universidad, es una reproducción en miniatura de la sociedad. Si nosotros hacemos aquí un sondeo, aquí vamos a encontrar tanto el que llegó en carro, como el que lo traen, como el que se viene caminando, como el que es dueño de un negocio, como el que sale aquí atrás de una tienda, como el que está desempleado, como el que es del partido tal, como el que es del partido tal. ¿Me explico? Como el que es, va a haber personas de la religión X, va a haber personas de la religión Z, va a haber el que dice no creer. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que esto es una sociedad en miniatura, que tiene todas las semejanzas y diferencias de la sociedad en general. Yo estudiando este grupo, puedo sacar características de la sociedad actual sin ir muy lejos, porque esto no es multiplicado. Ustedes representan cada uno una clase social, una clase trabajadora, una carencia religiosa, una tendencia política, etc. Entonces eso se da como una reproducción social. Y en esa reproducción social viene la diferencia que la escuela, y ahí sí voy a la teoría que no recuerdo el autor, promueve y dice que la escuela, sin querer queriendo, como que promueve más la diferenciación, porque tú ves la diferencia entre fulanito que tiene el bulto con todos los útiles y llega con su ropa de marca, y fulanito que no tiene plata para comprar colores y tiene que esperar que otro termine y se los preste. Porque ve a fulanito que lleva merienda y pasa a comer a la cantina, y ve al otro fulanito que no, a veces no lleva merienda, o solamente lleva la que le hicieron en casa y no tiene plata. Y entonces los niños, que son por naturaleza crueles, pero no es que sean crueles, que son excesivamente sinceros, y entonces le dicen, ay, pero tú no tienes plata, quiere decir que tu papá no te da, quiere decir que tú no tienes dinero, quiere decir que tú eres un limpio. Mi papá sí tiene plata, mi papá me da. Entonces empieza a crear problemas. Entonces ese muchachito, en medio de la presión social, empieza como a ser agresivo, entonces desarrolla un resentimiento, entonces llega un día y le raya el cuaderno, así que yo todos los útiles, o cuando ustedes cuidan les roban un color. ¿Ah? O va a ir roba en el barrio para llevar plata, para que no me digan que soy un limpio y voy y compro la cantina para que me vean. Entonces empiezo a depender mucho de lo social, y viene la cuestión, no viene ahorita la fiesta de carnaval, tanto el por colaboración, por muchachos. Entonces hay obviamente incluso el que no va para pagar, hay el que sí va. Entonces viene la madre que quiere tirar la casa por la ventana, no, me pide $2, pide 10 porque vamos a hacer un paraván, y entonces está el otro papá que esté sudando, que bueno, y lo hace para que, bueno, para mi hijo no quede por medio, que así no coma en la casa, pero que vaya a la fiesta con todos los juguetes. Entonces todo eso genera algo en el muchacho que puede fomentar inclinaciones delictivas, creyendo que con eso sale el problema. Si no tiene muy clara su autoestima y piensa que su valor está, que él vale menos que fulanito porque lleva unos zapatos de marca que no los llevó. Entonces la escuela se convierte en un problema de diferenciación. Y eso va a pasar en la escuela, ya dijimos que la escuela es una reproducción social en miniatura, pues un poco refleja la sociedad mayor de esa célula de concreto, como algunos la han llamado. Entonces viene el aspecto del ser humano que marca a nace o se hace. Tenemos una serie de características sociales que te van dando. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en países como Colombia o como México, donde ha tenido tanto auge la cuestión de los carteles de droga, que las narcoseries reflejan con bastante cercanía de realidad, y que la misma narcoserie se ha encargado de hacer de ese narco una especie de héroe o antihéroe, porque resulta que él viene a hacerle justicia a la sociedad, más bien, el malo de la sociedad, él es el héroe del asunto. Entonces vemos que muchos niños, tú vas a Sinaloa, otro niño de 8 o 9 años, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Te va a decir que quiere ser un capo. ¿Pero por qué? Porque relaciona aquello con que, primero con dinero,
Y segundo, con algo que es todavía más importante en ese estrato social, me respetan. El respeto, sí. Ganas de tener respeto. Me respetan, sí, ¿verdad? Y el respeto resulta que está en una pistola. Está en un arma que oculta realmente tu miedo, o está claro que el que juega el arma, le agrede para no ser el agredido. ¿Verdad? Y con eso se oculta mucho miedo y muchos aspectos. O sea que el victimario, entonces uno dice el victimario primero es víctima. Y esa sociedad que lo va haciendo, que lo va pues perfilando. Yo me acuerdo cuando dábamos la clase de sociología y hablábamos un poco de los cómics y todo esto, hablábamos de los enemigos de los superhéroes y veíamos en algunos orígenes cómo estaba eso del resentimiento social, del maltrato que la sociedad y la familia les había dado. Pero ¿qué ocurre? Que también hay un aspecto que es la capacidad del ser humano de descubrir su trascendencia. De descubrir su trascendencia. Siempre cuento la historia de un alumno, para los que no la saben, cuento de nuevo, de aquí, sentado en un salón de clase igual que ustedes, donde él decía que era el menor de 5 hermanos. Y que era menor de 5 hermanos de padres distintos. Madre alcohólica, donde él había visto que su madre había sido maltratada por diversos maridos y tal. Sus 4 hermanos eran todos malandros y habían estado en la cárcel. Uno de ellos estaba en la cárcel en ese momento. Y él dice, y profe, yo desde que tengo 6 años, este muchacho, estudiante de educación para aquel entonces, decía, yo me dije, voy a ser distinto. Y nunca he robado, nunca he estado en una cárcel. Para ese momento él estaba estudiando educación de noche, cuando aquí daban carreras en la noche. Y en el día él ya tenía un puesto en la zona educativa como bedel, esperando graduarse para cambiar a educador. Ya se estaba formando su familia, porque él dijo, yo voy a ser diferente. Entonces fíjense cómo, si vemos un conductismo, mismo de Watson, ¿verdad? Lo determinante, pues obviamente él tenía que ser el malandro más. Pero, como él descubrió su capacidad de trascender, ese entorno lo llevó a más bien a decir, yo voy a ser diferente. Porque, ¿qué pasa? A veces en la sociedad nos mete una idea de serie. Y pasa no solamente en el campo del delictivo, pasa en todos los campos. Un seriado, una revolución, o sea, yo tengo que ser igual y vestirme igual como soy mujer, yo tengo que peinarme como se peina Shakira. No, tú eres tú. Y ahí es donde viene el punto y el problema de autoestima, el problema de la mujer que se quiere operar porque se quiere ver de tal o cual manera, muchas veces a riesgo su vida y de su salud. Donde en realidad el problema no es que tiene unos senos chiquitos, el problema es que tiene una autoestima muy baja. O sea, en realidad de ir al cirujano plástico, coño, debería ir al psiquiatra. Perdón al coño que se me está. Entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? El ser humano, la gran diferencia, y lo dice Fernando Sabater en su libro Ética para Amador, lo que diferencia al ser humano de los animales es que los animales están determinados. El ser humano, en cambio, tiene libre albedrío. La abeja no puede decir que deja de producir miel y se va a ir a producir arroz, porque está determinada por la naturaleza a producir miel. La profesora se puede decir, no quiero seguir dando clases y me voy, porque me voy a dedicar a vender ropa. Allá ella puede hacerlo, porque tiene un libre albedrío. Y eso es un poco lo que tenemos que ir descubriendo, ¿verdad? Y qué ofertas tiene. Yo hice un video, yo no sé si se lo mandé a la profesora Línea, ya ustedes no voy a haber terminado con ustedes. No sé si alguno por coincidencia de la vida vio la serie del Pingüino. No sé si uno la vio. Serie nueva.
Se los recomiendo, una serie de 6 capítulos y que trata, ahí puede ver usted esto, perfecto, ¿ok? Es una serie de 6 capítulos. También se puede usar el Joker. Sí, pero este es el pingüino pues, más actual, más verídica todavía, ¿no? El pingüino comienza donde terminó la película de Batman. Son 6 capítulos dedicados al pingüino y termina donde va a arrancar la siguiente película de Batman, que Batman aparece en la serie. Pero hay un personaje dentro de la película. El pingüino tiene una serie de trastornos. ¿Cuál es el problema del pingüino? El problema del pingüino es que él es un niño él nació siendo un niño con discapacidad, cojeado. Entonces en la escuela empezaron a decir el pingüino. Y él se empezó a sentir mal porque le decían el pingüino. Entonces su meta fue que aquello que era un signo de burla, pues se va a transformar en un signo de respeto. O sea, y él entiende el respeto como que me tenga miedo. Entonces no es que llegó el pingüino, sino llegó el pingüino. Es lo que él quiere transformar y lo logra. Entonces él comienza siendo el tonto útil, el mandadero de las bandas, el que le decían de los encargos chiquitos, y poco a poco, con mucha astucia, porque tenía mucha inteligencia, logró botar a la cabeza todo y termina siendo él el rey de la mafia. Pero también arrastraba un problema de madre, y es que él amaba mucho a su madre, pero su madre siempre lo veía como que inferior a los hermanos por el hecho de ser viciado. Lo trataba como con lástima y sobreprotección, lo aminoraba, y él quería demostrarle a su madre que él era capaz de hacer grandes cosas, y su gran orgullo era, o su gran meta, pero mejor dicho, es que su madre un día le dijera: estoy orgullosa de ti. Y una de las cosas que él hace cuando empieza a ganar dinero por la mafia es que pone a vivir a su mamá en una reina, un apartamento, una cosa. Y ahí entonces en la escena final termina, la gente casi no la entiende ese final, estoy haciendo yo el spoiler del año, ¿no? Pero la serie tiene muchas más cosas, pero es que es necesario porque este pingüino existe en la vida real. La serie termina, bueno, con la batiseñal, pero antes de eso, la mamá de él queda en coma porque la hieren, todo, una bala, una cosa. Y él termina en el apartamento de su mamá, bailando con una prostituta que contrata, pero no para tener relación con ella, sino que la viste con la ropa de su mamá, le echa el perfume de la mamá y solamente le pide que le diga: Oswald, el sobrenombre es Oswald, estoy orgulloso de ti. Y termina bailando con la prostituta, y la prostituta diciéndole varias veces: Oswald, estoy orgullosa de ti. Ese es el final. Ahí hay un problema y se puede hablar de Freud, el problema de Edipo, el problema de autoestima. Ahí hay todos los síndromes de la conducta desviada, pero por excelencia, y producido por la sociedad implacable que se burlaba. Y que a donde entra pues justamente. Y entonces en todo eso es dilema de la serie. Tiene un encuentro con un niño llamado Víctor. Y Víctor, que tiene como unos 15 años, él lo consigue justamente robándole al cabo, robándole una... Sí, unos periquitos del caucho y eso, y él lo detiene, él lo agarra todo, pero el carito le cae bien, y le dice: ¿qué quieres hacer tú? Primero el discurso hasta bueno. Dice: ¿qué quieres hacer tú con tu vida? Ser ladrón de calle, andar por ahí robando, yo te puedo indicar un mejor camino. Pero eso de que el mejor camino que usted quiere indicar es, no, porque no sea un raterito de calle, sino para que seas un mafioso. Resulta que lo baja, porque ahí viene el consejo, ¿no? Entonces, ¿a quién le oímos el consejo? O sea, viene esa parte social, ¿a quién la admiramos? Entonces yo en el video que hago la comparación, yo digo, bueno, nosotros a veces, ¿a quién escuchamos? Y hago una comparación distinta o muy similar, ya en este caso no de un cómic, sino de la vida real, y es una anécdota de la historia de San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, que él se dedicó a rescatar jóvenes de la calle y a buscar jóvenes que estaban en peligro de delincuencia, incluso jóvenes que habían estado en la cárcel, y los fue reinsertando en la sociedad a través de las escuelas talleres y de lo que él va a llamar el sistema preventivo. Prevenir para no castigar, el lema del sistema salesiano.
Y San Juan Bosco se consigue un día un joven, muy parecido al caso de Víctor, lo consigue en la calle gritando, echando broma, haciendo actos de vandalismo, y la gente empieza, él llama, yo quiero hablar con ese pelirrojo, y la gente empieza a hacer su trabajo de etiquetado. Don Bosco, señor, no lo llame, ese es el azote del barrio, ese muchacho no, ese muchacho va a expulsar a todas las escuelas, no, mire, váyase, móntese en su carruaje rápido. No, yo quiero. Y llega y le dice a él, toma esta tarjeta y preséntate en la oficina tal que tienes un cupo en mi escuela. ¿Y qué va a hacer yo estudiando? ¿No? Yo quiero. Y el muchacho, bueno, lo hace. Al principio generó muchos problemas, peleaba con todo el mundo y tal, hasta que Bosco lo fue saltando, lo fue dando, un día lo confesó como sacerdote. Y el muchacho terminó siendo exactamente lo contrario. Lastimosamente murió de 14 años, hoy en día es santo. De hecho, la biografía de él se llama Miguel Magone, el vago que llegó a ser santo. O sea, pasa de un joven de calle, un delincuente. Pero hay un encuentro similar. Entonces yo decía, bueno, ¿a quién oímos a veces en nuestra vida social? ¿Oímos el consejo del pingüino o oímos el consejo de Don Bosco? Cuando vamos al mal, aquel que nos dice, mira, tú no te dejes, tú tienes que hacer esto, lo importante es que tengas a costa lo que sea, si otro lo hace, tú también lo haces, no seas pendejo. Con la palabra. ¿Para qué vas a entrar a clases si los profesionales no ganan nada? Bueno, ese ya estamos oyendo el pingüino. Por el contrario, vamos a sacarlo de nosotros, a trascender, a mira, ve tu propio valor, tú puedes ser mejor, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Las cosas se ganan con esfuerzo, ahí estaríamos oyendo a Don Bosco. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? Entonces la sociedad a veces tiene como dos voces. Pero finalmente la decisión es nuestra. El problema es que muchas veces no se nos enseña a decidir. Y ahorita, lastimosamente, tenemos un entorno social que se está cada vez más encargando de que seamos lo más débiles posible. De que no decidamos, de que no entendamos aquello de la generación de cristal, que todo, entonces todo te duele, todo el mundo se mete contigo, te mete en un complejo de víctima. El complejo de víctima, pues muchas veces también es muy genera esto que dice el título de esta clase. ¿Sí? Porque como yo soy víctima, como todos, entonces todo viene un resentimiento, es que todos me odian, es que todos se metieron conmigo, es que a mí nadie me quiere, que a mí nadie me esto, entonces yo me voy a vengar de todito. Ay, Dios. Ahorita tenemos es que la próxima agarró idea, no me quiere. Exacto, el problema de... Pero no vino a clase nunca. Ajá, qué pobrecitos esos muchachos, ¿no? Pues la escuela de mi hijo querían llevar a denunciar a un grupo de representantes de la profesora porque borró la pizarra. Y pobrecito mi hijo llegó traumatizado, no pudo copiar. La mamá se hace. Y usted no va a firmar, no. Firmar, o sea, ¿cómo? O sea, ¿quién no le borró pizarra? Te enseña, una persona de Montepila. Y es sencillo. Nadie se muere por eso, pero entonces es que no quiere ir ahora porque ese niño, el niño se burló de mi hija y ahora ella no quiere, tiene miedo de ir a la escuela, por la amor de Cristo. El problema no es el bullying, el problema es que a ti te enseñen a autovalorarte. El problema no es que ella sea gorda o sea flaca, el problema es que ella se acepte como tal y que sepa que su valor no está en ser gorda o ser flaca. Ese es el problema. Entonces, bueno, toda esa serie de elementos, obviamente, de la cultura social, a medida que crece tu espiral de querer tener, de necesidades creadas, el excesivo consumismo, obviamente también muchas veces motiva algo. Si no es que yo quiero tener, entonces, confort, felicidad, lo relacionamos con lujo, con tener bastante, con tener poder, porque yo quiero aquí, quiero más, entonces, y de una necesidad trae la otra y la otra, son necesidades creadas la mayoría, ¿verdad? Entonces, pues eso, nunca estoy conforme, hay una insaciedad. Y esa insaciedad es un vacío que empieza por ser un vacío espiritual realmente. ¿Quién es más? Y sigo, tengo un minuto de alegría, pero ya llego al rato, se pasa. Ay, pero si me compré un televisor nuevo y tanto que me alegré y ya estoy otra vez así como deprimida. Entonces, es un factor de ansiedad,
en favor de que no te encuentras en tu centro, no te encuentras con Dios, no te encuentras contigo mismo y caes en esa espiral y la ansiedad de tener y tener y tener, y el otro tiene, te venden vida falsa ahorita en las redes sociales. La evidencia influencia y cambia de carro todos los días, resulta que no son de ellos. Vamos a probarlo. O que en realidad no es que gana plata realmente por los seguidores que tienen en Insta, porque eso no es tan verdad, sino que andan otras cosas, o que tienen por ahí o alguien que ya pues platica, etc. Pero entonces nosotros debemos llevar en ese deseo, un deseo que no termina, que no es lo mismo el deseo que la meta. Ya lo dice el budismo, el fin del deseo es el fin del sufrimiento. Entonces, en todo ese aspecto se va creando ese problema de una socialización negativa que lleva a la criminalización, donde obviamente muchas veces, pues, ¿quién te hizo? Pues te recibe su obra. Y luego cuando ya eres la obra, que entonces paradójicamente quieren destruir la obra. A nivel de los organismos. Quieren destruir la obra, porque por lo menos me pasa en el organismo. Yo decía en estos días, nosotros, y aquí como ustedes, estudiantes de Derecho, futuros profesionales, ya en 2 años soy profesional, y los que damos clase de Derecho, la mayoría abogados, algunos como la profe y yo no abogados, pero amamos la carrera también, no hay una cultura de derecho preventivo, sino que nosotros hemos quedado solo y exclusivamente con el derecho punitivo. Una vez una amiga, su hijo lo consiguió en la fiesta, tuvo un problema ahí de enredo, fue algo relativamente tonto, pero andaba con un muchacho pues de malos pasos. El muchacho ese día fumó marihuana y tal, y ella fue al Instituto de la Droga y tal a pedir ayuda, y ¿qué había? Pues ella quería algo como que interviniera en la intervención. Entonces le dijeron, no, pero es que por una vez tiene que demostrarse que necesita el tratamiento, y bueno, si él al final no fue el que no robó, si no hay delito ni nada, hay que esperar que ocurra el delito. Entonces ella, bueno, quiere decir hay que esperar que robe 3 bancos y mate 5 personas para que haya un problema y ahí se sea un delito, donde lo van a ir a buscar para preso, no para ayudar. Y hay que esperar que tenga una adicción que no la pueda controlar para interceptarlo, para orientarlo. Ahí está mal. Entonces, ¿por quién se encarga de prevenir? Sí, pero ¿dónde está nuestra cultura de prevención? Ya cuando es delincuente, ahí sí todo el mundo quiere, no hay que ser un delincuente, no merece nada, hay que destruirlo, hay que matarlo, hay que hacer esto. Pero antes que, porque eres un problema del cual tienes que salir. Entonces, ahí bueno, ¿qué iba a decir tú? Por parte de los organismos de seguridad también, a la hora de los patrullajes, de las detenciones, hay también una estigmatización del perfil de a quiénes voy a detener. Háblame de eso. Claro, pues por lo mismo etiquetado. O sea, si no anda bien vestido, pantalón roto y anda caminando a las 12 de la noche, malandro. ¿Verdad? Si tiene un tatuaje en el brazo, pues más malandro todavía. Porque vamos a esos estereotipos. También ahí vemos entonces el etiquetado, ¿no? Tu ropa, tu pelo puede hacer que crean que eres lo que realmente no eres, y viceversa. Hice una sinopsis. Sí, la sociedad va generando, entonces, para resumir, a ver, atención acá, va generando etiquetas desde muy niños, ¿sí? Desde incluso la misma madre, muchas veces, como nos comentaba el profesor, de que este es el hijo que sirve, el otro no, el otro es la comparación, tiene que ser como tu hermano. Y eso se reproduce en sociedad. También la necesidad de consumismo, mezclado a la baja autoestima y falta de identidad, pues va creando un cóctel bastante potente. Ausencia de planes de prevención, unidos a todos estos elementos, más los estereotipos que tienen los organismos de seguridad a la hora de detener
o de los chequeos o de lo que es el efecto prisionización. Entonces, todo esto mezclado, pudiéramos decir que genera ese proceso social de criminalización. Entonces, es un proceso a través del cual se estigmatiza, se etiqueta y se dice quién es y quién no es delincuente. No porque la ley lo diga de esa manera, es porque la sociedad lo establece así, desde la misma familia, la escuela y los organismos de seguridad. Bueno, muchas gracias, un aplauso a los profesores.